Nuevamente, muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Estamos estudiando el tema El fin del mal, siempre basado en Apocalipsis, capítulo 20, versos 1 al 3 y versos 7 al 10. Es un placer. Les habla de nuevo para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. En la clase anterior vimos claramente el inexplicable por qué y hablamos de algunas situaciones supuestas. Decíamos que puede que en varias ocasiones hablamos y decíamos que algunas de estas sugerencias parecen poco probables y que otras tienen cierto grado de credibilidad, pero todas pertenecen a la categoría de las suposiciones. Ahora vamos a ver el irrelevante cuándo. Yo le pido a ustedes que le pongan cuidado a la palabra cuándo en una forma interrogativa. Así usted concíbalo veamos esta clase. Y vamos a estarla basando en los versos 3 y 7 del capítulo 20. Dice el verso 3: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego el verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ustedes pueden ver que la primera palabra del capítulo 7 es la palabra cuando. Por eso les digo que vamos a estar estudiando acerca de este irrelevante cuándo. Bueno, un problema que tenemos con la liberación, tal vez podríamos decir el más serio, es que la visión, o sea que en la visión el poco de tiempo que habla el versículo 3 viene después de los 1000 años. ¿Ve? Entonces Satanás está atado por 1000 años, mientras que al mismo tiempo los santos martirizados reinan. Y a esto lo hemos dejado claro. Después, cuando todo parece ir bien, de pronto el diablo anda libre y haciendo sus diabluras siempre, por decirlo así. Lo que nos confunde de la liberación es su ubicación en la secuencia cronológica. Esto puede confundir esta situación. Pero claro, como siempre les digo, usted oiga la explicación y la explicación a usted le permite aclarar estas supuestas dudas. Tal vez sea necesario modificar la manera como vemos el aspecto de la temporalidad del pasaje. Y recuerde que estamos ante una visión que usa un lenguaje simbólico. Eso no hay que perderlo de vista
no hay que quitarlo de nuestra mente. Estamos ante una visión que usa un lenguaje simbólico. Es decir, en una escena así, estaremos obligados a pensar que se trata de un corto periodo de tiempo literal que sigue a uno más prolongado. Entonces tenga presente pues el énfasis que hemos hecho en el sentido de que 1000 años no es tanto un periodo de tiempo como sí un concepto. Y esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores. 1000 años lo tenemos que ver como un concepto. Siendo así, tal vez no deberíamos considerar que el poco de tiempo es un periodo concreto de tiempo. Puede ser más bien que las imágenes tengan como propósito transmitir precisamente un concepto. ¿Cuál concepto? ¿O qué concepto? Bueno, a continuación quiero que veamos algunas de esas posibilidades. Como usted recuerda, se indicó en una lección anterior, puede ser que la frase "un poco de tiempo" tenga como propósito servir de contraste a los 1000 años. Es decir, se quiere dar a entender que, en comparación con su sujeción, la liberación de Satanás fue breve e insignificante. En otras palabras, Satanás siempre está limitado por un decreto divino. Todo lo que hace se encuentra de los límites que Dios le impone. Esa es la realidad. Todo lo que hace se encuentra dentro de los límites que nuestro Dios le impone. Pueda que la frase "un poco de tiempo" de este versículo signifique básicamente lo mismo que se usa en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, donde se lee: "Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo". Es decir, que estas palabras significan que los días de Satanás están contados, y él lo sabe. Satanás lo sabe, los días de Satanás están contados y él lo sabe. Es decir que el capítulo 12, cuando lo estudiamos, presenta a Satanás como un enemigo derrotado, pero el capítulo 20 lo presenta como un enemigo atado. Satanás está atado. Es decir que en ambos casos vemos que él está resuelto a hacer todo el daño posible en el poco tiempo que le queda. Él está resuelto a hacer todo el daño posible en el poco tiempo que le queda. Tal vez la frase "un poco de tiempo" indique que hay ocasiones en las que las limitaciones impuestas al diablo son levantadas momentáneamente por circunstancias. Bueno, los preteristas estrictos están convencidos de que el poco tiempo se refiere a estallidos de persecución que sucederían aún después de la victoria del cristianismo sobre el Imperio Romano. Y esto hay que entenderlo, pues Satanás, en cierto modo, pues cuando se le permite que actúa, él actúa. Esta es la realidad que vemos. Hicimos hincapié anteriormente en que Satanás está atado por la cruz y por el Evangelio. Esa es una realidad. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Satanás fue derrotado.
cuando el Evangelio se comenzó a predicar a partir del día de Pentecostés y que el Espíritu Santo fue derramado sobre los 12 apóstoles, entonces Satanás también fue derrotado. Entonces, ¿qué hay de los tiempos y lugares en los que el Evangelio no se predicó? Porque muchas personas hacen estas conjeturas, hacen estas declaraciones. Cuando las personas dicen no tuvieron la oportunidad de oír acerca de la cruz, que hay de los tiempos y lugares en los que el Evangelio no se predicó, cuando las personas no tuvieron la oportunidad de oír acerca de la cruz. Bueno, yo le digo que tristemente tales situaciones se han dado, se dan y se seguirán dando en el mundo. Es una situación que a nosotros no nos tiene que preocupar, es una situación que está en las manos de nuestro Señor. Es decir, que cuando así sucede es porque Satanás no tiene traba alguna para ejercer control del corazón y de la vida de las personas. Esta es la realidad. Usted no se preocupe porque en determinados lugares el Evangelio no ha sido predicado. Usted déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Usted esté contento con que usted ha recibido el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor. ¿Ve? Porque esta es la situación que muchas personas se preocupan más de que aquellos que no oyeron y que no tuvieron oportunidad y luego ellos tienen la oportunidad y no la obedecen. ¿Ve? Entonces no se preocupe por cosas que le pertenecen a Dios y que están solamente en las manos de Dios. Tal vez sean suficientes las anteriores ideas para ponerlo a usted a pensar acerca de cuál podría ser el concepto que se desea transmitir con la frase un poco de tiempo. Antes de concluir el tema relacionado con el cuándo, que les dije al principio y que es lo que estamos tratando, debo sugerir una última posibilidad. Observe que tanto el versículo 5 como el 7 se refieren al cumplimiento de los 1000 años. Mire lo que dice acá. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, observe que tanto estos dos versículos se refieren al cumplimiento de los 1000 años, y esta frase es la misma en español y en el idioma griego en los dos versículos. Con respecto al versículo 5, propusimos anteriormente que las palabras en el sentido de que los 1000 años se cumplirán deben de referirse al fin de esta era. Es decir, cuando Cristo vuelva, los muertos serán levantados y todo mundo será juzgado. Esta es una realidad definitivamente muy clara de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Cuando Cristo vuelva, los muertos serán levantados y todo mundo va a ser juzgado. Esta es la realidad. Si esto es lo que la frase da a entender en este versículo 5, también podría ser lo que da a entender en el versículo 7. Entonces, si esto es así,
entonces el poco de tiempo no es un periodo de tiempo justo antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino un evento de cortísima duración que sucedería en el momento de este advenimiento. En otras palabras, el diablo sería liberado con el fin de que pudiera ser destruido. Podríamos nosotros decir o podríamos considerar esto como el día del juicio final del diablo. El día del juicio final del diablo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la objeción que se ha hecho a esta interpretación es que en la visión el tiempo parece transcurrir mientras Satanás engaña a las naciones y reúne un ejército de entre las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y yo les recuerdo, sin embargo, que esto es simbolismo y no debe ser tomado literalmente. Puede que el tiempo tal como lo conocemos no tenga nada que ver en esto. Tal vez el propósito de este simbolismo sea mostrar que los 1000 años no cambiaron al diablo. Siguió siendo engañador y enemigo de Dios. Y esta es una realidad. El diablo sigue siendo engañador y enemigo de Dios. Y que por lo tanto, él merece ser lanzado en el lago de fuego, como lo vamos a ver más adelante en esta sección que estamos presentando acerca de este tema del fin del mal. Entonces, yo le hago esta interrogante. ¿Está usted lo suficientemente confundido? Le repito, ¿está usted lo suficientemente confundido? Permítame hacerle 3 afirmaciones sobre la pregunta ¿cuándo? Sobre la pregunta ¿cuándo? Primero, no es necesario que usted entienda y recuerde las diversas posibilidades que he propuesto acerca de la ubicación del poco tiempo en la secuencia cronológica. No es necesario que lo entienda. Lo entienda o no lo entienda, es una situación que usted debe comprenderla. En segundo lugar, uno de los propósitos de enumerar las diferentes posibilidades ha sido demostrar que no hay forma de hablar con certeza acerca de cuándo será el poco tiempo de Satanás. No hay una posibilidad, puede decir, en tal época será ese poco tiempo de Satanás. Y en tercer lugar, todo lo anterior ha servido de preparación para afirmar que a fin de cuentas el cuándo, o sea, esa pregunta cuándo que empieza en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, todo lo anterior ha servido pues de preparación para afirmar que a fin de cuentas el cuándo es prácticamente irrelevante al mensaje del Espíritu Santo para nosotros. Y fíjense bien, termino con lo siguiente, esta parte. No es el por qué, ni el cuándo del capítulo 20, versos 7 hasta el 10. Lo que interesa, es decir, no es eso lo que interesa, quiero decir, sino que lo que interesa es el cuál.
O sea, cuando digo que lo que interesa el cuál es cuál será el destino final del diablo. Y claro que posteriormente vamos a ver esta situación, cómo es que el diablo definitivamente es arrojado al lago de fuego y azufre. Será arrojado totalmente. O sea, hay que entender estas situaciones de Satanás, que aunque ahora no a nosotros los cristianos, no a nosotros los que hacemos su voluntad, no a nosotros que lo vivimos rechazando de una o de otra manera cada día de nuestra vida, sino a las personas pues que les importa poco la vida espiritual, les importa poco hacer la voluntad de nuestro Señor. Yo termino acá. Hemos visto dos interrogantes: el inexplicable por qué, y ahora hemos visto el irrelevante cuándo. En la siguiente lección vamos a ver el importante cuál. Y usted va a seguir entendiendo con la ayuda de nuestro Señor y del Espíritu Santo todavía en forma más clara, en forma más definida. Quiero dar una aclaración. El próximo domingo vamos a volver a suspender esta clase. ¿Por qué la vamos a suspender? Porque durante todo el año y parte del año pasado, siempre lo hacemos, hemos venido preparando a celebrar durante el mes de principios de octubre, fines de octubre y principios de noviembre, tener campañas evangelísticas simultáneas, y culminamos con un culto unido, de manera pues que a partir del 31 de octubre y hasta el sábado 4, 16 iglesias estaremos predicando el Evangelio de Cristo Jesús en forma simultánea, más o menos a la misma hora, o sea, a las 6 de la tarde. Luego para estas campañas nos ayudan estudiantes de VICA Honduras y VICA Guatemala. Viene un contingente de unos 30 hermanos que nos ayudan a realizar este trabajo. Y luego culminamos con un culto unido el día 5 de noviembre. Alquilamos un local bastante grande donde tiene capacidad para unas 1000 personas. El año pasado estuvimos casi 800 personas. Ahora se cree que van a haber unas 20 congregaciones que estarán participando. Va a estar predicando nuestro hermano ese día domingo, nuestro hermano Timothy Archer y el hermano Bruno Valle. Así que debido a ello vamos a tener una suspensión de esta clase, como de la siguiente clase sobre la vida de Cristo. Pero les doy esta buena noticia. Gracias a Dios vamos a filmar este evento y va a ser puesto a través de nuestro sitio web. Usted lo podrá ver y se podrá gozar de esta hermosa fiesta espiritual. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.